Cada minuto que usted duda durante un ACV, 2 millones de neuronas mueren para siempre en su cabeza. Imagine una escena común. Está en la cocina, conversando con alguien que ama, y de repente nota que esa persona parece un poco confundida. Se le cae el tenedor o cambia una palabra simple por otra que no tiene sentido. El mayor error que alguien puede cometer en ese momento no es el ACV en sí, sino la negación. Es esa frase peligrosa: voy a acostarme un poco para ver si se me pasa. Este hábito de pensar que es solo un malestar pasajero e irse a dormir es lo que transforma un susto en una tragedia irreversible, pues interrumpe la búsqueda de ayuda en el momento en que el cerebro más la necesita. Hoy usted va a aprender un protocolo de apenas 30 segundos que separa la recuperación total de una vida con secuelas permanentes, o peor aún, la muerte. Vamos a cerrar las brechas de la duda para que sepa exactamente cómo hacer una detección rápida, entienda por qué la ventana crítica de tiempo es su única aliada y descubra cuál es el error mortal que la mayoría comete sin darse cuenta. Le entregaré un paso a paso para actuar bajo presión y le mostraré cómo desactivar al asesino silencioso que puede estar actuando ahora mismo. Al final de esta conversación, ya no será alguien que espera a ver qué pasa, sino alguien entrenado para salvar una vida en menos de un minuto. El riesgo de un ACV no elige hora ni lugar, y puede ocurrirle a cualquier persona, en medio de una cena familiar o en una conversación matutina común. El gran peligro es que el cerebro no duele como un corte o una fractura, simplemente deja de funcionar correctamente. Imagine un sistema de riego en una plantación. Si la tubería principal se tapa o se rompe, el agua deja de llegar. En pocos minutos, la planta comienza a marchitarse. Si no destapa la tubería o detiene la fuga de inmediato, la plantación muere por falta de agua y oxígeno. En su cuerpo, las neuronas son esa plantación. Cuando el flujo de sangre se interrumpe, ya sea por una obstrucción o por la ruptura de un vaso, la muerte cerebral se acelera. El costo de esperar solo un poquito más es demasiado alto. 15 minutos de indecisión, esa duda de si debe o no llamar a emergencias, pueden costar 10 años de autonomía física y mental de quien usted ama. Según estimaciones de organizaciones de salud, el tiempo es el factor determinante entre alguien que vuelve a caminar y hablar normalmente y alguien que pasará el resto de su vida dependiendo de cuidados constantes. Si nota que algo anda mal, entienda que cada segundo perdido es una parte del futuro de esa persona que está desapareciendo. No hay lugar para él, tal vez sea cansancio. Ante el escenario de un ACV, tratar la duda como una emergencia real es la única decisión responsable. Para no fallar en el momento del pánico, necesita una herramienta a la que su cerebro acceda de forma automática. Por eso, memorice ahora el método SAMU. Es una prueba visual y de acción que revela en 30 segundos lo que el cerebro intenta esconder. El primer paso es la S, de sonrisa. Mire fijamente a la persona y pídale que dé una sonrisa amplia. Lo que debe observar es la simetría. ¿Un lado del rostro no sube? ¿La boca se torció hacia una de las comisuras? Si la sonrisa no es igual en ambos lados, algo anda muy mal. El segundo paso es la A, de abrazo. Pida a la persona que levante ambos brazos frente al cuerpo, como si fuera a darle un abrazo o a sostener una bandeja invisible. Lo que observa aquí es la fuerza. ¿Uno de los brazos se cae solo? ¿La persona ni siquiera puede mover uno de los lados? A continuación, pase a la M, de música o mensaje. Pídale que repita una frase sencilla o que cante el fragmento de una canción conocida. Lo que busca es la claridad. ¿Arrastra la voz? ¿Las palabras salieron sin sentido o parece no entender lo que usted pidió? Si cualquiera de estas pruebas falla, usted entra en la U, de urgencia. No espere a que aparezca la segunda señal. Si falló en una, la emergencia ya comenzó. Guarde este mantra y repítalo mentalmente ahora. Sonrió, abrazó, habló. Si falló, el SAMU llegó. Para entender cómo funciona esto en el mundo real,
Imagine la historia del señor Jorge, de 62 años. A las 7 de la mañana, se despertó sintiendo el brazo derecho un poco extraño, con un leve hormigueo. Pensó lo que casi todo el mundo piensa. Dormí sobre el brazo, pronto se pasará. 15 minutos después, sentado a la mesa del desayuno, intentó sostener la taza y se le resbaló de la mano. Su esposa notó algo sutil. La comisura de su boca estaba levemente caída. Ella no esperó. A las 7:16 aplicó el método SAMU. Pidió una sonrisa y vio la asimetría. Pidió un abrazo y el señor Jorge no pudo levantar el brazo derecho. En ese momento, la duda terminó. A las 7:20, la ambulancia ya estaba en camino y la esposa anotó exactamente la hora en que apareció la primera señal. Debido a esa rapidez y al uso correcto del método, el señor Jorge llegó al hospital en solo 40 minutos. Recibió la medicación necesaria dentro de la llamada ventana de oro, antes de que pasaran las 3 horas críticas. El desenlace: volvió a casa días después, caminando y hablando normalmente, sin ninguna secuela motora. Acaba de ver cómo reconocer el problema lo cambia todo. Ahora, vamos a lo que debe hacer minuto a minuto en cuanto identifique el peligro. En cuanto identifique una falla en la prueba de la sonrisa, del abrazo o del habla, el cronómetro de la vida real comienza a correr. En los primeros 30 segundos, su única misión es aceptar el diagnóstico visual y no intentar racionalizar lo que está viendo. Entre los 30 segundos y los 2 minutos, tome el teléfono y llame al servicio de emergencia de su región. No intente llevar a la persona conduciendo, ya que el riesgo de un accidente es alto y la atención médica debe comenzar incluso en la ambulancia. Al hablar con el operador, sea directo. Diga claramente que tiene una sospecha de ACV y describa exactamente qué señal observó, como el lado derecho del rostro está caído, o no puede decir frases sencillas. De los 2 a los 5 minutos, mientras espera el auxilio, ayude a la persona a recostarse de lado, en la posición lateral de seguridad. Esto es fundamental para garantizar que las vías aéreas queden libres en caso de que ocurra un vómito, algo común en eventos neurológicos. Mientras monitorea la respiración y el nivel de conciencia, anote en un papel o en el celular la hora exacta en que apareció la primera señal. Esta información es vital para que el médico decida si puede usar medicamentos potentes que disuelven coágulos, los llamados trombolíticos. Y aquí está la regla de oro de lo que nunca debe hacer. No ofrezca agua, no dé aspirina, no dé medicación para la presión y no deje que la persona descanse. Cualquier cosa colocada en la boca puede causar un atragantamiento fatal, y cualquier medicamento sin orientación médica puede empeorar drásticamente la lesión en el cerebro. Mantenga la calma, quédese a su lado y espere la sirena. El espectador entrenado sabe que, en este momento, su presencia y su observación son lo que mantiene a la persona a salvo. El error mortal más común no es la falta de conocimiento técnico, sino la racionalización humana ante el miedo. Es ese momento en que la persona siente el brazo pesado o nota el habla trabada y piensa: estoy cansado, tuve un día estresante, voy a acostarme un poco y mañana me despierto bien. Esta mini escena de negación es lo que sella el destino de muchos. Cuando usted duerme durante un ACV, apaga el único sistema de alerta que podría salvarlo y entra en un estado donde nadie puede auxiliarlo. La regla correcta es implacable. Cualquier pérdida súbita de función neurológica es una emergencia hasta que un médico diga lo contrario. Es infinitamente mejor llegar al hospital y escuchar que fue solo un susto a que el forense confirme que el auxilio llegó demasiado tarde. Esto es lo que toma a las personas desprevenidas. El ACV no siempre es ruidoso. Además del método SAMU, existen señales adicionales que el mapa fáctico nos muestra y que usted debe conocer. Una pérdida súbita de visión en uno de los ojos, un mareo severo con pérdida total del equilibrio o un dolor de cabeza explosivo, como si fuera el peor de su vida y sin causa aparente, también son pedidos de auxilio del cerebro. Y atención a lo que llamamos AIT, el ataque isquémico transitorio.
Es cuando todas las señales que describimos aparecen y desaparecen en pocos minutos. No se engañe pensando que se curó solo. El AIT es la mayor alerta de que un ACV masivo está en camino en las próximas horas o días. Ahora usted también sabe identificar el peligro incluso cuando no parece obvio o cuando finge que se ha ido. Ahora llegamos a la parte que le devuelve el control sobre la situación. El miedo al ACV es comprensible, pero el conocimiento es lo que transforma ese miedo en prevención activa. El ACV no es un rayo que cae del cielo sin aviso. Es, la mayoría de las veces, el resultado de factores que podemos gestionar hoy. El mayor culpable, el asesino silencioso, es la hipertensión. Mantener la presión arterial bajo control riguroso, idealmente por debajo de 12/8, es la decisión más poderosa que puede tomar por la salud de su cerebro. Sumado a esto, el control de la diabetes, el abandono del tabaco y la atención a arritmias cardíacas, como la fibrilación auricular, forman la base de su escudo de protección. Transforme esa prevención en un plan simple y practicable con 5 hábitos concretos. Primero, monitoree su presión y tome la medicación si ya le fue prescrita. Nunca interrumpa el tratamiento por cuenta propia. Segundo, incluya 30 minutos de caminata en su día. El movimiento ayuda a mantener los vasos sanguíneos flexibles. Tercero, reduzca drásticamente la sal en la comida, sustituyéndola por condimentos naturales. Cuarto, si fuma, esta es la señal para dejarlo. Y quinto, hágase un chequeo anual enfocado en el corazón y las carótidas. Si en algún momento siente palpitaciones frecuentes, episodios de visión doble o un entumecimiento súbito que pasa rápido, no lo ignore. Estos son los momentos en los que el cuerpo avisa que el sistema necesita un ajuste antes de que la tubería de riego se tape definitivamente. Para entender cómo la prevención cambia el destino, mire la historia de Ana, de 45 años. Era hipertensa, pero como muchos, no sentía nada y por eso no tomaba el remedio correctamente. Su estilo de vida era acelerado y el estrés era la justificación para todo. Un día, durante una reunión de trabajo, Ana vivió lo que llamamos un AIT. Por solo 2 minutos, intentó hablar y las palabras no salieron. Fue un apagón corto que pronto pasó. La mayoría de las personas diría que fue solo el estrés del día, pero Ana decidió que ese sería su límite. En lugar de ignorarlo, buscó a un cardiólogo al día siguiente y descubrió que su presión estaba en 16/10. La decisión de Ana no fue solo tomar el remedio, sino cambiar la ruta. Ajustó la medicación con seguimiento médico y comenzó a nadar 3 veces por semana, transformando la actividad física en un compromiso innegociable. 6 meses después, el resultado era visible. Su presión estaba estabilizada en 11/7. Había reducido 8 kilos y, lo más importante, los exámenes mostraron que su riesgo de sufrir un ACV había caído en más del 50%. Ana no solo evitó una tragedia, recuperó la vitalidad que ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Su historia demuestra que el susto puede ser el inicio de una transformación, siempre que elija actuar mientras aún tiene el control en sus manos. Ahora que usted posee este conocimiento, su misión es convertirse en un multiplicador dentro de su propia casa. No guarde esta información solo para usted. Transforme al espectador en un agente de protección familiar. Hoy mismo, reúna a las personas con quienes convive y enseñe el método SAMU. No toma más de 2 minutos explicar que una sonrisa torcida, un brazo que se cae o un habla trabada son señales de auxilio inmediato. Para quienes conviven con adultos mayores, esta práctica debe estar aún más presente. Realice un simulacro visual cada 6 meses, como si fuera un entrenamiento de seguridad, solo para mantener el reflejo vivo en la memoria de todos. Además del entrenamiento, la organización es lo que salva vidas en el caos de una emergencia. Cree una tarjeta de emergencia para los miembros más vulnerables de la familia y déjela siempre en la billetera o en un lugar visible, como la puerta del refrigerador. En esa tarjeta, enumere los medicamentos en uso, especialmente si son anticoagulantes, que cambian completamente la conducta médica en el hospital, las alergias conocidas y los contactos de quién debe ser avisado primero.
Tener esta información a mano en el momento en que llega la ambulancia ahorra minutos preciosos que el equipo médico gastaría intentando descubrir el historial del paciente. Preparar a su familia no es atraer el problema, es garantizar que, si éste golpea la puerta, ustedes estarán listos para vencerlo. Recuerde aquella escena en la cocina que imaginamos al principio. Ahora, si el tenedor se cae o la palabra falla, usted ya no es la persona que siente el escalofrío sin saber cómo reaccionar. Usted ya no es quien va a sugerir un descanso peligroso. Ahora, usted mira a los ojos, pide la sonrisa, pone a prueba el abrazo y escucha el habla. Usted sabe que el tiempo es cerebro y que cada segundo ahorrado es un trozo de vida preservado. Cerramos aquí todos los ciclos. Aprendió la detección rápida en 30 segundos. Entendió la importancia de la ventana crítica. Descubrió cómo evitar el error mortal de la negación y ya posee el plan de prevención para reducir los riesgos antes de que se conviertan en una crisis. Este conocimiento salva vidas, pero solo tiene poder si circula. No guarde este protocolo con usted. Comparta este guión en el grupo de su familia ahora mismo. Esta simple acción puede ser la diferencia entre tener a su padre o a su madre celebrando la próxima Navidad a su lado o enfrentar una ausencia evitable. Comente SAMU aquí abajo para que yo sepa que memorizó el método y está listo para actuar si es necesario. Si conoce a alguien que lucha contra la presión alta, envíe este video directamente a esa persona. Transforme su aprendizaje en una misión de cuidado. El auxilio comienza en su mirada atenta y termina con la vida continuando.